Y ahora vamos a hablar sobre el alza de los precios y el impacto en el costo de la vida y un nuevo préstamo de 200 millones de dólares contratado por el régimen con el Banco Centroamericano de Integración Económica para reducir el impacto del incremento de los precios de los combustibles a costa de un incremento en la deuda externa del país. Mi colega Elmer Rivas conversó con el economista y exdiputado opositor Enrique Sáenz sobre estas medidas gubernamentales y cómo impactan en la situación económica de los nicaragüenses. Y esto fue lo que nos dijo. Enrique Sáenz, gracias por conversar con nosotros. Según el Consejo Monetario Centroamericano, la inflación interanual al mes de junio de 2022 se sitúa en 10.37% en el índice de precios al consumidor, es decir, un resultado que es superior al 3.94% que se registró hace un año. ¿Cuál es la causa del incremento de los precios y cómo impacta en la vida cotidiana de los nicaragüenses? Bueno, lo primero que hay que decir es que ya la tendencia al aumento de los precios era anterior a la invasión de Rusia a Ucrania, que produjo un aumento en los precios del combustible y en consecuencia ha dado la leyenda de que este aumento es consecuencia del aumento de los precios internacionales. Ya el año anterior se había registrado un aumento significativo de los precios y hay que decir que esta medida de la inflación es relativamente engañosa, ¿verdad? Porque contiene un conjunto de precios de distintos artículos, de distintos bienes y servicios que de alguna forma mitigan o disminuyen la visualización del impacto que tiene realmente en la familia. En realidad, aquí hay que contrastar la inflación con el aumento de los precios de la canasta básica y particularmente con el aumento de los precios de los alimentos, porque eso es lo que está más directamente relacionado con la inmensa mayoría de los nicaragüenses. De acuerdo a los informes del INIDE, el rubro de alimentos de la canasta básica, que tiene otros, aumentó en el 2021 en el 15%. 15% el componente de comida de la canasta básica, pero el ajuste del salario mínimo fue del 7%, es decir, ni la mitad. El ajuste para los trabajadores del Estado fue del 3%, es decir, la tercera parte del aumento solo de la comida. Y para los pensionados, el ajuste fue, dije aumento, el ajuste fue del 2%. En 2 libras de queso para un jubilado se le fue la totalidad del ajuste del correspondiente al 2021. Ese aumento que usted menciona, citando al INIDE, se traduce a que los costos de alimentos de la canasta básica pasaron de 10.026 córdobas en mayo de 2021 a 12.062 córdobas en mayo de 2022. ¿Qué opciones tiene entonces la ciudadanía, los nicaragüenses, donde según el mismo INIDE, más del 60% de la población laboral está en desempleo y en subempleo? Bueno, realmente mientras Ortega se encuentre en el poder y siga aplicando las políticas fondomonetaristas que ha venido aplicando rígidamente como un fiel discípulo del Fondo Monetario, pues simplemente no hay alternativa porque la consecuencia o la contracara de que aumenten los precios sin que aumenten los salarios es que el poder adquisitivo de la población que tiene la suerte de tener un empleo y un ingreso va disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez compras menos tortillas, menos frijoles, menos arroz, menos queso. Es decir, cada vez te empobreces más porque cada vez el poder adquisitivo de tu ingreso es menor. El gobierno ha justificado lo que usted mencionaba al inicio de esta entrevista, el aumento de la carestía de la vida como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania y las sanciones de Occidente contra Rusia.
pero ¿esa es la razón principal o existen otras? Nada tiene que ver ese costo, esa losa que ya traen sobre sus espaldas la inmensa mayoría de la población nicaragüense. Es sobre esa losa del año pasado, porque esto es acumulativo, que se sobrepone el impacto, lo cual es cierto, del aumento de los precios del combustible y del aumento del componente importado de el consumo de la población, lo cual genera una tendencia a que se acelere el aumento de los precios. Este martes 12 de julio, la Asamblea Nacional aprobó un préstamo del BCE por $200 millones para reducir el impacto del incremento de los precios de los combustibles que durante 14 semanas ha mantenido congelados. Pero los ciudadanos se quejan de que ese congelamiento de precios de los combustibles no se traduce en una reducción y ni siquiera a un congelamiento de los costos de productos de la canasta básica y por el contrario continúan aumentando. ¿Cuáles son las razones entonces? Sí, esto tiene por lo menos dos caras. La cara pública, que es la de la política oficial de congelamiento de los precios del combustible, y una cara oculta que es el gigantesco fraude que se esconde detrás de esta política de congelamiento. En realidad, el congelamiento de los precios del combustible no puede impedir el aumento de los precios de la canasta básica, porque hay otros factores que inciden en el aumento de la canasta básica. Por ejemplo, si los bancos, como resultado del oligopolio, del control oligopólico, disminuyen las tasas de interés a los depositantes en Córdoba y aumentan las tasas de interés a los deudores, eso es un factor que incide en el aumento de los precios, porque si un empresario que tiene una deuda le aumentaron la tasa de interés a su crédito, lógicamente que o busca cómo trasladarlo al precio de los productos que vende o de los servicios que presta, o busca cómo reducir personal. En consecuencia, hay otros factores, y en este también hay que mencionar que no solo el control oligopólico que ejercen los bancos sobre el negocio financiero, sino que también políticas deliberadas del Banco Central que contribuyen a este resultado. Entonces me tomé el trabajo de hacer una comparación con los precios sin impuestos en El Salvador, porque los precios sin impuestos lo que miden es cuál es el tamaño de la tajada con que se quedan los empresarios que están en el negocio del combustible. Y lo comparé con El Salvador porque es el más comparable. Nicaragua tiene una capacidad de almacenamiento mayor que El Salvador y la economía salvadoreña no es mucho más grande que la de Nicaragua. ¿Qué es lo que indica esa comparación? Que en la gasolina super, en la última semana de diciembre, la diferencia de precio por galón en dólares con El Salvador era 67 centavos de dólar en la gasolina super, y en la gasolina regular era 68 centavos de dólar. Ya eso no tiene explicación, ¿verdad? La única explicación es que se trata de precios fraudulentos, ¿verdad? Que imponen desde el poder económico y desde el poder político, porque cada nicaragüense paga ese sobreprecio que se traduce en sobreganancias para quienes están en el negocio, Ortega y sus compinches. Pero ¿qué ocurrió a abril después de la invasión de Rusia a Ucrania? Que la diferencia en la gasolina super subió de 67 a 69 centavos y en la gasolina regular de 68 centavos a 72 centavos, como que si en El Salvador no tiene los mismos efectos. Y en la primera semana de julio, 3 meses después, pasó
a 72 centavos la diferencia en el caso de la gasolina super y a 75 centavos por galón, 75 centavos de dólar por galón en el caso de la gasolina regular. Es decir, para diciembre ya tenían un sobreprecio en comparación con El Salvador y con los otros países centroamericanos, pero no tuvieron contemplaciones, no tuvieron compasión para que en estos 6 meses aumentaran los sobreprecios y aumentaran sus sobreganancias. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora esto va por debajo de la mesa. Primero se financiaban esas sobreganancias con el presupuesto y entonces eso iba por debajo de la mesa y ahora se lo van a financiar con el crédito del BESIE. Este préstamo del BESIE coloca la deuda externa del país en un nivel récord. ¿Qué efectos se pueden esperar como consecuencia del aumento de la deuda externa que al finalizar el 2021 alcanzó los 14.308 millones de dólares? Tiene una consecuencia directa con los frijoles y el arroz o el gallo pinto que la gente se come o se deja de comer. Los que prestan a nivel internacional, los inversionistas internacionales, van siguiendo un conjunto de indicadores. Hay empresas especializadas, las que se llaman calificadoras de riesgo, que siguen sistemáticamente un conjunto de indicadores que son los que toman en cuenta los inversionistas y los que otorgan créditos privados. ¿Qué ocurre cuando estas tasas, la proporción con relación al Producto Interno Bruto, la proporción con relación a las exportaciones, etcétera? Cuando aumentan estas proporciones, entonces el país aumenta el riesgo de pago y en consecuencia los capitales que se prestan, por ejemplo, a bancos o a empresas, se le aumenta la tasa de interés. A medida que aumenta la deuda, tiene que pagar mayores intereses a nivel internacional. ¿Qué significa esto? Que esos intereses los cargan sobre lo que venden, es decir, sobre los consumidores. ¿Qué otra consecuencia tiene? En que se va perdiendo la capacidad de obtener estos créditos. Las empresas tienen menos capacidad de atraer inversionistas, tienen menos capacidad de ampliar sus plantas y en consecuencia tienen menos capacidad para generar empleo. En consecuencia, la deuda externa creciente ya en las magnitudes en las que está, tienen un impacto inmediato que no se ve, pero se siente. Y a medida que va creciendo, ese impacto va también creciendo en términos de empleo. Todo esto que estamos hablando en términos de deterioro de los salarios, en términos de el encarecimiento de los precios. Conectados con la verdad.